nuevo capítulo de Representantes. Estamos en el Puerto de La Plata, vinimos hasta acá para poder hablar con el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, con el ingeniero José Lojo, con un tema candente, que es el tema del momento, que si bien el gobierno lo ha hecho pasar desapercibido a través de la Cancillería, tiene que ver exclusivamente con el desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires y en especial con la región capital. Estamos hablando de la resolución que han tomado del gobierno argentino en forma oficial apoyar la profundización del canal del puerto de Montevideo en 14 metros. Pero para esto estamos con el que sabe más que nosotros y por eso vinimos a hablar de eso. Buenas tardes, José. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la visita, la verdad, muy honrado. Y bueno, sí, preocupados por estas circunstancias. Qué bueno, ¿viste? Esas cosas que uno se imagina que van a venir, digamos, porque las cosas estaban dadas como para que quienes toman el gobierno de la situación, ¿no? Hay varias situaciones que uno le hacen pensar de que la mirada en protección de la soberanía, de los intereses del pueblo y de la mirada estratégica en función de un desarrollo integral de la República Argentina no iba a ser la principal carta con que esta gente iba a jugar. Así que bueno, de alguna manera esto lo está ratificando. Sí, claro, ¿no? Y viene de lleno, digamos, con lo que era el proyecto de desarrollo productivo, con lo que el Canal Magdalena iba teniendo, ¿no? Cerramos un 2023 con una gran alegría, que era el llamado de licitación, con un acto acá, con el presidente, con el gobernador, que luego, bueno, por cuestiones administrativas queda sin efecto, pero dijimos, bueno, todos pensaban, bueno, el año que viene lo llamamos de nuevo. Y la verdad es que el común de la gente, ingeniero, no conoce de qué se trata el Canal Magdalena y por qué influye directamente con esta canalización del puerto de Montevideo. ¿Cuál es la correlación entre uno y otro? Bueno, primero un comentario respecto a lo que dijiste primero. Uno, viste, cuando le gusta el fútbol o la cancha, hincha por el equipo de uno, y a veces lo ve que no está jugando del todo bien, pero igual sigue hinchando por el equipo. Bueno, por lo menos hasta que termine el partido, que sea por la selección, uno hincha hasta último minuto. Sí, claro. Ahora después termina el partido y perdimos, y entonces decimos, bueno, la verdad que veníamos viendo que las cosas no estaban saliendo bien. Digo, porque nosotros en 4 años tendríamos que haber podido dragar en la Canal Magdalena y dejarlo terminado. Claro. Y no lo hicimos. Entonces de eso yo no me escapo de decirlo, porque con el gobernador transitamos muchos lugares tratando de lograr que esto surgiera, con mi humilde colaboración, pero el gobernador estuvo en todos lados trabajando para que esto se hiciera. Nosotros hicimos todo lo posible y la verdad es que porque no hubo la suficiente fuerza, decisión, empuje, ánimo, gestión, orden, voluntad, no sé qué es lo que faltó, pero en 4 años no podríamos hacer una obra que si lo hubiéramos empezado en el 2021, para el 2023 ya la teníamos terminada. Claro. Entonces Sí. de eso no me escapo y es un análisis que nosotros claro. no tenemos que hacer, porque la verdad es que gobernar implica decisión política e implica ir a fondo con las cuestiones. Por ejemplo, el Canal Magdalena. ¿Y por qué es tan importante el Canal Magdalena? ¿Y por qué? Porque, a ver, Montevideo puede tener genuinas expectativas de tener un puerto de aguas profundas en ese sitio, tiene condiciones náuticas muy buenas y poder pensar y decir, bueno, no, me gustaría mejorarlo y llevarlo hasta 14 metros de profundidad para lo que principales barcos, los más grandes del mundo, puedan llegar al puerto de Montevideo. Bueno, yo no me parece que uno se pueda oponer al progreso y oponer a eso. Lo que sí tiene que ponderar es cuáles son las circunstancias estratégicas que están vinculadas con eso y si ellos hacen eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no quedar fuera de juego? Porque si bien Montevideo puede tener un gran puerto con una gran capacidad para mover un montón de carga, esa carga no se genera en Uruguay. Claro. Esa carga que mueve el puerto de Montevideo principalmente se produce o se requiere
en Argentina. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos que las grandes embarcaciones no puedan llegar a Argentina, no puedan llegar a la zona núcleo de producción y consumo de la República Argentina y se queden en el puerto de Montevideo, lo que implica es que vamos a tener los argentinos mayores costos, porque va a haber que hacer un transbordo en el puerto de Montevideo para que después en barcos más pequeños las mercaderías entren hasta el Río de la Plata. Y entonces ese mayor costo es un costo que ¿a quién se lo van a cobrar? A los argentinos. O sea, los argentinos, el argentino quiera poner un producto en Asia, va a tener que pagar más de flete para llevarlo hasta Asia. ¿Por qué? Porque hay un costo necesario que es un transbordo en Montevideo. O el que tenga que importar un insumo de algún lugar, lo mismo. Va a tener que pagar un transbordo en Montevideo para después llegar hasta los puertos de Argentina. Claro. José, un segundo, porque para que la gente que nos está viendo entienda. En este momento, si alguien, un buque argentino que quiere sacar una carga, no puede salir al océano Atlántico si no pasa por Montevideo. Tal cual. No hay manera. Tal cual. Aclaro, ese transbordo en Montevideo o ese mayor costo en Montevideo, además es en dólares. Claro. O sea, si a nosotros nos faltan dólares, nosotros vamos a tener que pagar más dólares para eso. Pero bien, como vos decís, pasa lo siguiente. El Río de la Plata es un río muy amplio, muy generoso, con muchas bondades de mucho tipo en cuanto a su riqueza ictícola, mineral, hídrica. Y además es navegable. Pero es poco profundo. Claro, poco calado, diría. Exacto. Tiene 6, 7, 8 metros de profundidad en sus lugares más profundos, sobre todo en su cauce natural. Claro. ¿No? Entonces, las grandes embarcaciones que vienen navegando por el mundo necesitan mucho más profundidad. Tampoco el puerto de Montevideo tiene esa profundidad. Claro. Por eso es que ahora se autorizó que draguen, o sea, que saquen, que hagan un canal, una zanja en el fondo, para llegar hasta 14 metros de profundidad, que es lo que necesitan los barcos grandes para poder navegar. Desde Montevideo, para llegar hasta las costas del Río de la Plata al lado argentino o para subir por el Paraná, el camino que hay que hacer es el de la vía troncal navegable, que es todo un canal que está hecho en el Río de la Plata, profundizándolo para que los barcos puedan circular por ahí. Ese canal hoy tiene 10,70 metros de profundidad. Bien. O sea, está muy lejos de los 14 que necesitan los grandes barcos. Además tiene 100 metros de ancho. Un barco de 50 metros de ancho escasamente puede pasar con los márgenes que quedan, y además ese canal, sobre todo en la zona que va desde Montevideo hasta Punta Indio, es transversal a las corrientes. O sea, imagínense un barco que tiene 300 metros de largo, 3 cuadras de largo, que tiene casi media cuadra de ancho y que además tiene como 7 pisos de contenedores. La corriente lo empuja, el viento lo empuja, y si lo empuja y lo manda contra el borde del canal, se queda varado y no pasa ningún otro barco más. Con lo cual, ninguna naviera internacional que tenga esos grandes barcos se va a arriesgar a baterse. Como pasó en el canal de Suez, ¿no? Claro. Y mucho menos se va a arriesgar llevándolo cargado a pleno, porque no puede, porque si lo carga a pleno necesita que el barco se hunda lo suficiente, digamos, y con 10 metros con 70 va a ir rozando el piso. Claro. ¿No? Entonces, ese canal que tenemos hoy, que es el canal Punta Indio, que viene desde Montevideo hasta la zona de Punta Indio y ahí hace un quiebre y arranca hacia el noroeste, no es un canal cómodo, seguro ni bueno para la navegación de esos barcos. La alternativa para que esos barcos puedan realmente entrar y llegar hasta la zona núcleo de producción del Río de la Plata y ahorrarnos todo ese dinero que gastamos en el transbordo y todos esos dólares que gastamos para todo eso y muchas otras cosas más que podríamos tener un buen rato para contar sobre todo esto, es realizar el Canal de la Magdalena. El Canal de la Magdalena es un canal que viene siguiendo el cauce natural del río y cuando llega a la zona de Punta Indio, en lugar de doblar para pasar por Montevideo, sigue con la línea noroeste-sudoeste, siguiendo el cauce natural del río, donde los suelos son blandos,
donde se puede técnicamente muy fácil profundizar hasta los 14 metros que hacen falta, Claro. se puede hacer de 150 metros de ancho. Y ese canal en esas condiciones permitiría que las embarcaciones con mucha facilidad llegaran hasta la zona núcleo de producción Claro. y consumo de la República Argentina. Nos ahorraríamos todo ese costo de transbordo, además de otras ventajas más. Por ejemplo, Digo, cuando decís nos ahorraríamos, se ahorraría el productor, el comerciante, el mismo Estado, toda la cadena ahorra, y ¿no? totalmente. Yo Bajan digo, los precios, significa. claro, bajan los precios o mejoran las posibilidades de colocar nuestros productos Claro. de exportación. La competitividad. Exactamente. O sea, yo siempre doy este ejemplo. Imagínense una persona que tiene en alguna localidad del Gran Buenos Aires, o sea, en Pilar, tiene un criadero de pollos Correcto. y consigue vender pollos a China. El señor de China dice, bueno, en la puerta de tu criadero, ¿cuánto sale? Y el señor de acá dice, bueno, sale $1 el pollo. Bueno, bárbaro, te los compro. Ahora sí, te lo tengo que llevar hasta China. Bueno, no hay problema. 30 centavos de costo de flete es normal, llévamelo hasta China. Ahora resulta que por diversas circunstancias, como por ejemplo que hay que hacer un transbordo en Uruguay, cuando ese pollo llega a China no sale 1.30, sale 1.50. Claro. El chino me va a decir, lo lamento, pero pactamos 1.30. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? El señor del criadero, en lugar de venderlo a $1 el pollo, lo va a tener que vender a 0.80. Correcto. Porque si no, no lo va a poder vender. Sí, sí, sí. Y así pasa con cualquier tipo de mercancía. Y lo mismo al revés con la mercadería que viene de China. Cuando dice, bueno, tengo que pagar el sobrecosto por tener una vía de acceso navegable que no es la que conviene. Claro. Entonces, bueno, hay una cuestión económica, lógica, de sentido común. Después hay otras cosas más, como por ejemplo, bueno, el recorrido de tener que pasar por Montevideo para después pasar por esta zona del canal Punta Indio, que es tan riesgosa, como les digo, ahí es donde se generan, cuando un barco va en un sentido, Claro. por más que sean barcos chiquitos, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando un barco va en el sentido, el que viene de frente se tiene que correr para dejarlo pasar. Sí, sí. Entonces, hay demoras. Sí, sí. Los barcos se atrasan. Otros barcos tienen que esperar para entrar porque, por ejemplo, está circulando un crucero y no puede cruzarse un crucero con un barco de carga. Entonces tiene que esperar. Entonces hay demoras permanentemente. El 60% de las demoras que se producen en todo el sistema navegable fluvial argentino está en ese tramo de Canal Punta Indio. Claro. Si hacemos el Canal Magdalena. ¿Y esas demoras qué son? Plata. Un barco de esa magnitud cuesta entre 20 y 40 mil dólares por día. Claro. Si tienes que esperar 1 hora, 2 horas o 3 días, como muchas veces tienes que esperar, Claro. es todo otra vez costo. ¿Y ese costo quién lo paga? Sí, sí. Otra vez la carga. La carga. Después tiene un recorrido más largo. Por el Canal Magdalena podría, sobre todo los que vienen del sur, por ejemplo, los que vienen de Asia, prácticamente vienen del sur, o podrían ir hacia el sur, porque pasan por el sur de África. Claro. Tendrían que, al entrar al sistema, recorren 40 kilómetros menos que si tienen que irse hasta Montevideo y después venir por allá. Sí, sí, sí. 40 kilómetros menos de combustible, 40 kilómetros menos de tiempo, 40 kilómetros menos de costo del práctico, que es un costo muy alto que tienen. Claro. O sea que se ahorrarían costos ahí también. Y finalmente, otro que tenemos es, los barcos que esperan, Sí. hoy en día, esperan cerca del puerto de Montevideo. Porque tienen que esperar ahí a que se les habilite a entrar. Esos barcos, mientras están ahí, consumen. Claro. Consumen Reabastecimiento. agua, comestible, productos sanitarios. Consumen allá. Consumen Claro. de Montevideo. Claro. Por año, al sistema entran más o menos entre 4.000, depende del año y las cosechas que haya, pero entre 4.000 y 6.000 barcos por año. Todos esos tuvieron que esperar ahí. Claro. Mientras esperaron ahí y consumieron todo eso, gastan por año entre 200 y 250 millones de dólares que consumen desde Uruguay. Si el canal Villa por el Canal Magdalena, esa estación de espera, por lo menos para una parte de esos barcos, estaría cerca de la costa argentina, cerca de la zona de Magdalena, Punta de Indio, General Lavalle, se abastecerían desde ahí. No sé cuánto, 70, 50, 100 millones de dólares. Imagínense para cualquiera de esas intendencias lo que puede significar para cualquiera
de las poblaciones que viven en ese lugar, lo que puede significar sería una tener un ingreso transformación económico de esa magnitud a partir de brindar servicios de la costa, ¿no? Sí. Sería una transformación comercial también en la zona, demográficamente, porque cada servicio trae aparejado la instalación de algún comercio, de alguna industria. Exactamente. ¿No? Imagínate, primero que va a haber un puerto de servicios. Claro. Ese puerto de servicios va a tener que ser alimentado. Además de que va a tener que estar prefectura, migraciones, aduana. Después van a estar los galpones de los productos que se van a subir a las lanchas que van a ir a llevar a los barcos. A lo mejor alguno lo hará el galpón por ir a la fábrica, porque ya que está, abastece a lo mejor de insumos médicos, o algodón, prefiere acopiarlo ahí. No sé. O sea, todo eso genera, a ver, en cualquier lugar del mundo, en toda la historia de la humanidad, donde se instaló un puerto por una dinámica comercial intensa, alrededor de eso se generó una ciudad. Claro, sí. Y es lo que nos ha pasado en Buenos Aires, lo que nos ha pasado en La Plata. Claro. Y bueno, y nosotros hoy, desde este puerto, tenemos las condiciones para dar acceso a esas embarcaciones más grandes que circulan por el mundo a través de ese canal Magdalena y dar así un servicio a la comunidad toda del país, claro, a de la región, a de la provincia de Buenos Aires y a de la nación. El buque que viene desde Paraná remontando. Exactamente. Hay un informe de las Naciones Unidas, UNTAD, es UNTAD, digamos, es el área económica, que hay un estudio empírico que dice que una región que no tiene conectividad directa internacional para el comercio de sus productos, pierde hasta un 40% de los negocios. Claro. O sea, estamos perdiendo el 40% de los negocios. Y eso solamente con la exportación e importación. Pero también tenemos consecuencias hasta con el cabotaje. En este puerto, en el puerto de La Plata, allí enfrente ahora nos tapa un vagón porque es un ferropuerto, tenemos trenes, tenemos barcos, tenemos todo. Pero bueno, allá del lado de enfrente atracan los barcos que vienen a cargar combustible. Correcto. O sea, estamos pegados a la refinería de YPF, con lo cual el combustible que se consume en todo el país, el 60% del combustible que se consume en todo el país sale de nuestros muelles, de nuestros puertos. El 60%. Sí, vienen los barcos, se les conecta unos manguerotes, llenan sus bodegas de combustible y van a distribuirlo. Por ejemplo, a Mar del Plata. Claro. ¿A qué no sabes por dónde tiene que pasar ese barco antes de ir a Mar del Plata? Claro, que por Montevideo. Exactamente. O sea, tiene que salir del país. Tiene que salir del país, tiene que pedir permiso a la prefectura uruguaya. Una locura. Para poder ir a llevar el combustible de La Plata a Mar del Plata. Una locura. Y no solamente eso. A la termoeléctrica de Quequén. A cualquiera, a la termoeléctrica de Quequén. O sea, desde Formosa hasta Ushuaia, todos los barcos tienen que hacer el recorrido, pasar por el tramo que va hasta Montevideo. Y no solamente eso, también pasa con los cargueros que traen granos de allá de la zona de Rosafé. Claro. Esos cargueros no pueden venir llenos, porque el río Paraná tampoco tiene, digamos, también está más o menos en 9-10 metros de profundidad, con lo cual esos cargueros son barcos enormes que cargan hasta la mitad. Y después van a completar carga, por ejemplo, aquí a quién, o a Bahía Blanca. Tienen que salir. Tienen que ir hasta Montevideo y después bajar con todo el mayor gasto de combustible, deterioro del ambiente, etcétera, etcétera. Claro, ni hablar. Te hago una pregunta. Yendo un poco más a lo político, ¿no? Porque lo comercial está claro. Lo que no se entiende es esta posición del gobierno nacional de, no sé, ponerle algo ideológico encima, o habrá intereses comerciales claros, ¿no? Para no bancar el canal Magdalena y sí bancar el canal de Montevideo. Pero estrictamente lo político. Esta es la región capital, para los que no conocen, es Berisso, La Plata, Ensenada, Punta Indio y todo lo que rodea a esta región, que con este canal Magdalena seguramente tendría una explosión comercial y demográfica. ¿Por qué? Porque también, que muchas veces se habla poco, se tiene que terminar también la famosa autopista que viene hasta el puerto a través de Berisso, y la otra autopista, la Balbina, a través de Ensenada, o la vieja Ruta 6, creo que es, ¿no? La que termina haciendo el anillo para entrar al puerto. Los legisladores de la provincia de Buenos Aires, en este caso,
voy a meter un poco ahí más profundo. Tendrían que por lo menos, digamos, decir, esto es importante porque vino el presidente, eso lo reconocemos. El trabajo, la verdad, ingeniero, el trabajo suyo en estos 4 años, desde nosotros, desde Info La Plata, lo hemos visto mucho. Y logró instalar el tema en el país del que nadie hablaba. Y hoy el país sabe que es el canal de Magdalena. Y desde el Ejecutivo Provincial, obviamente que el gobernador bancó desde la hora cero y hemos sido testigos, tenemos miles de reportajes que le hemos hecho. Ahora, no hemos visto la misma dinámica de las cámaras legislativas. Digo, las cámaras legislativas representan al resto de la provincia de Buenos Aires, los senadores, los diputados. Y en este caso, con el nuevo mapa político de la región capital, al haber sido electo intendente de La Plata Julio Alac, que es donde había una desconexión con la ciudad de La Plata, siendo la capital, y no se conectaba con sus otros dos intendentes, ¿no? El de Berisso y Ensenada. Hoy tenemos una realidad distinta de lo político en la región capital. Alac ha sido públicamente, ha dicho que obviamente banca la propuesta del canal Magdalena. Digo, habría que trabajar un poquito más con el resto de los legisladores de la provincia, explicándole que para ellos también es esto, porque la producción viene de todos lados de la provincia y la salida sería por acá, ¿no? Bueno, sí, a ver, hay dos o tres partes de la respuesta a tu pregunta. La primera, acá han venido varios legisladores y legisladoras bonaerenses, hemos charlado de estos temas, se han mostrado interesados, interesadas, nos han apoyado, incluso también legisladores de la provincia, pero a nivel nacional. También hemos tratado con legisladores de otras provincias, porque esto es un beneficio para el país, no es un beneficio para nosotros. Y ha habido muchas inquietudes. Quizás los temas que están más en el ámbito legislativo no tienen tanto que ver con esto del Canal Magdalena o de las obras estas que están pendientes de discusión que vos mencionabas, sí tienen que ver con algunas otras cuestiones reglamentarias que podrían facilitar lo que es el régimen de cabotaje o mecanismos de importación e exportación. En ese tipo de cosas por ahí hay muchas más injerencias desde el punto de vista parlamentario. Lo demás creo que está más vinculado con el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la autorización para hacer el Canal Magdalena, que la tenemos que obtener de la Comisión Administradora del Río de la Plata, ya la tenemos. Claro. Con lo cual, ahora es básicamente que el Ejecutivo, por eso el Ejecutivo pudo licitar la obra, porque ya estaba autorizado todo para hacerse. Esta sería la misma autorización que acaba de dar el gobierno nacional para... Claro, o sea, dentro de la Comisión Administradora del Río de la Plata, el gobierno dio autorización y la Cancillería optó a favor para que esa solicitud que hizo, porque el Río de la Plata, como es un río binacional, entonces se ha establecido desde el año 1974 un esquema de administración compartida. Entonces, o sea, hay un límite que separa un país del otro, lo que está en el suelo y el subsuelo, o sea, bajo el agua, digamos, corresponde a cada país, digamos, pero todo lo que está en el agua y el agua misma se administra en forma conjunta. Entonces es obligatorio que haya para cualquier obra o acción o intervención en el manto acuoso, digamos, que significa, se requiere la aprobación de esa comisión. De la comisión. Bueno, así como la autorización para el Canal Magdalena la obtuvimos de Uruguay, muy bien, porque no tienen por qué oponerse a que nosotros desarrollemos nuestros puertos y nuestra vida navegable. Nosotros también le hemos dado la autorización a Uruguay. Claro. Que no sería nada si hiciéramos eso, pero a la vez hiciéramos desarrollar lo nuestro también. Si no, le estamos entregando la jugada a ellos y nada más. Digamos, que no es a ellos, ojo. No son los uruguayos, eso que nos quede muy claro. Somos nosotros. Acá los que juegan, pero acá los que juegan y lo que está en juego es la gobernanza del sistema. O sea, ¿quién decide a quién se favorece, a quién se perjudica? ¿Quién decide quién va primero, quién va después? Que en estas cosas de la logística son fundamentales. ¿Quién decide que se pasa por acá o se pasa por allá? ¿Quién decide que se profundiza primero este canal y otro? Si lo deciden los pueblos, tanto uruguayos como argentinos, está bien. El problema es cuando los que lo deciden son genuinamente
pero sin tenernos en cuenta nosotros los intereses de las multinacionales de transporte. Claro, sí, sí. Y lo que está ocurriendo no es que estamos entregando la soberanía a Uruguay, es que le estamos entregando a las multinacionales del transporte. Exacto. Entonces, yo creo que ese es el punto clave y tenemos que tener muy claro. Acá, en el transporte internacional, hay jugadores muy grandes que juegan un tablero de mundial en donde nosotros somos ni secundarios, terciarios en ese juego, digamos. Entonces, las decisiones se toman en función de cómo se administran mejor los negocios desde esa centralidad. Y obviamente a esas multinacionales de transporte les conviene arrimarse para acá, quedarse lo más piola posible en el lugar que le quede más cercano a ellos, claro, y que nosotros nos ocupemos de llevarle la merca donde ellos la necesitan cargar. Sí, claro, obvio. Digamos, porque entonces ellos a lo mejor es genuino para ellos. Lo que está mal es que nosotros permitamos que ellos gobiernen el sistema. Sí. Eso por un lado. Con respecto a la otra pregunta que tiene que ver con la integración regional, sí, claro, por supuesto. Yo, obviamente que teníamos una interacción muy profusa desde siempre con Mario Secco y con Fabián Gallardo, que son los intendentes de Ensenada y de Berisso, respectivamente. Y a partir de que surgió la posibilidad de empezar a trabajar para ganar la intendencia de Ciudad de la Plata con Julio Alac, empezamos a conversar con ellos también, y de hecho, en la plataforma 2030, que ha impulsado el espacio a través de Julio Alac como proyecto para el desarrollo regional, es un dato central el desarrollo del Puerto de la Plata, como un eje, como una plataforma de despliegue, como lo ha sido históricamente, porque alrededor del Puerto de la Plata estuvieron los frigoríficos, después YPF, todo el polo petroquímico, la siderúrgica, todo se hizo alrededor de que acá había un puerto para poder comerciar. Bueno, y que en el futuro también puede llegar a hacerlo. Hoy el Puerto de la Plata, dentro de la región, llamémosle La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, es el puerto que tiene mejores condiciones náuticas, o sea, mejores condiciones de acceso a los buques, y es el puerto que tiene mejores condiciones terrestres, viales, tanto sea viales como ferroviarias. Claro. Ahora, eso siempre puede mejorarse. Nosotros hoy en el Puerto de la Plata tenemos un acceso, por ejemplo, vial, por 3 vías claves, que son el camino de Rivadavia, o sea, la 32, el camino Vergara, la 43, y el camino de la Avenida del Petróleo, que es la 60. Esas 3 avenidas son doble mano, doble trocha. Algunas ya, o sea, el camino Vergara, doble trocha hace un tiempo, requiere hoy un mantenimiento. La Avenida del Petróleo está terminándose, ya creo que el último tramito, y yo creo que la semana que viene, la otra, ya vamos a tener la doble mano de trocha, y viene desde la 122 hasta el interior de Del Plata, todo doble mano, doble trocha. O sea, eso no lo tiene ningún otro puerto de la región. Y el camino Rivadavia está en ejecución la obra de doble mano, doble trocha, junto con la bajada de la autopista directo al camino Rivadavia. Hoy en día un camión desde la bajada de la autopista hasta Tec Plata tarda 23 minutos. Googleenlo, Google Maps, pongan en Google Maps 23 minutos. 23 minutos. Obviamente que sería fundamental, no solamente por el ahorro de tiempo, pero también por la mejora en la seguridad vial, por la mejora en el ambiental y por todo lo que eso significa, que esa autopista la podamos prolongar desde hoy, de la bajada que tiene hoy, hasta que conecte con la ruta 11. Correcto. Porque de esa manera haríamos como un peine. Vos venís por la autopista y te bajás o por la 32, o por la 43, o por la 60, y en 15 minutos estás en el puerto. Pero además de estar 15 minutos en el puerto, evitaste circular por la 122, por la ciudad. Evitaste tirarle el caño y el cape de los camiones en la puerta a todas las casas que están alrededor, evitaste que si vos tenés, como me decía una señora pasada, mirá, yo vivo al lado de la 122 y mi mamá vive enfrente, y mi mamá ya no puede cruzar más la calle. Claro. Entonces, y los chicos para llevarlo a la escuela y pasan los camiones y hay accidentes. Bueno, tremendos camiones aparte. Exactamente. Entonces, eso y además con el proyecto de que el puerto crezca, que va a ser más circulación de camiones, la verdad que esa obra de la autopista sería criminal que no se terminara. Claro. Por suerte, el primer tramo ya está aprobado, ya está en ejecución. Espero que la obra no se pare. Sabemos que lo más seguro que tenemos con este gobierno nacional es la incertidumbre. Así que lo único que podemos asegurar es que tenemos incertidumbre.
Pero hoy en día la obra esa está muy avanzada, ya está prácticamente terminado el basamento para lo que es la bajada directa de la autopista de la 32 y ya están hechos, fundamentadas también las dos manos que sería la circulación del Camino Rivadavia. Dependen de Vialidad Nacional. Claro. Así que tenemos ahí una incertidumbre. Hay una incertidumbre, claro. El otro caso de la autopista, que es la prolongación después hasta el dique. Esa prolongación ya se hizo la audiencia pública ambiental, estamos avanzando en destrabar todas las cuestiones que tenían que hacerse, con lo cual esa obra podría encararse rápidamente. Otra vez, depende de Vialidad Nacional. Correcto. Veamos. Y después falta el tercer tramo, que es la conexión con la ruta 11, que tiene todavía algún trámite adicional. Pero bueno, ya con eso avanzaríamos muchísimo. Vos mencionaste también, a ver, la autopista de La Plata a Buenos Aires hoy atraviesa por el Paseo de Bajo la ciudad de Buenos Aires y conecta directamente con los puertos de Oxud y de La Plata. Con esta obra que estamos hablando, conectaría todavía mejor. Pero hay otra opción, que es hacer una circunvalación a la ciudad de Buenos Aires. No solamente a la ciudad de Buenos Aires, sino hacer una circunvalación a todo el conurbano bonaerense, claro, para sacar el tránsito de lo que es el ámbito de hábitat humano. Entonces, hoy sale desde Tigre el camino del Buen Aire, correcto, que llega hasta la Ruta 7. Bueno, la autopista Presidente Perón es la continuación de esa autopista, haciendo toda una circunvalación a la ciudad de Buenos Aires y terminando a la altura de Berazategui, conectándose con La Plata de Buenos Aires. Claro. Y el tercer anillo, que también está en ejecución, y porque ese también de la autopista Presidente Perón, también depende de Vialidad Nacional. Sí, claro. ¿No? El otro que sí está en ejecución, digamos, que sí depende de la provincia de Buenos Aires, es la Ruta 6. La Ruta 6 es un anillo todavía más exterior que eso. Correcto. Sale desde Zárate, conecta el puerto de Zárate con el puerto de La Plata, pasando por Cañuelas, para que se den una idea. Exacto. Entonces, esa autopista existe, está en refuerzo y en reparación en los tramos existentes, y lo que falta hacer es la conexión desde la Ruta 215, o sea, a la altura, pongámosle, de la 44, digamos, que llega hasta ahí. Cruce Echeverri, por ahí. Claro, donde el cruce Echeverri, o sea, 3 kilómetros más allá del cruce Echeverri, hay una rotonda que es a donde termina hoy la Ruta 6. Bueno, hay que prolongarla y hay que entrar o por 90 o por 630, eso todavía está en definición, pero por cualquiera de esos caminos o por los dos, para conectar también con la Ruta 11. Correcto. Esa además es una ruta que corta a la Ruta 9, a la Ruta 8, a la Ruta 7, a la Ruta 3, a la Ruta 2 y a la Ruta 11. O sea que es una colectora de rutas. Sí. Y aparte en el Puerto de La Plata tenemos la ventaja también del acceso ferroviario. Nosotros tenemos de acá conexión con todo el país a través del tren. Depende del estado de las vías en los distintos sectores del país, pero estando las vías en condiciones, los trenes pueden circular y pueden entrar hasta acá adentro. Todo esto lo venimos charlando con los intendentes, lo venimos charlando también con gente de la Universidad de La Plata, lo estamos charlando también con el Consejo Federal de Inversiones. Estamos encarando con una mirada estratégica global, regional, cómo encarar esta problemática. Porque más allá de que el puerto tiene que funcionar para el beneficio de todas y todas, que el puerto funcione implica instalación humana. Entonces tenemos que hacer un hábitat que sea compatible, y si va a venir a vivir más gente, no tiene que venir a vivir la gente a ubicarse en cualquier lugar y de cualquier manera. Hay que generar el hábitat para eso, y que sea compatible con las circulaciones que van a hacer para el puerto. Y que, bueno... la mirada integral de lo que es el desarrollo de la región, ¿no? Exactamente. Bueno, y por suerte, hoy tenemos un ámbito en donde es muy reciente todo, La Plata recién empieza y está tratando de resolver problemas muy graves, porque, como yo le digo a Julio, de cada cajón que abrís hay una tarántula adentro. Claro, pero la verdad es que hay que esperar que se acomode un poco y bueno, pero igual ya estamos empezando a conversar, ya fue nombrado el director por La Plata en el puerto. Bueno, aclarémosle a la gente que el consorcio de gestión del Puerto de La Plata está integrado también por directores de los municipios que lo integran, que es Berisso, Ensenada y La Plata. Cada municipio designa a un director en la mesa del consorcio, ¿no? Así es.
O sea, el Puerto de la Plata es un puerto público de la provincia de Buenos Aires, igual que otros 7 puertos más. De Bahía Blanca, de Mar del Plata, San Nicolás, 7 puertos más. Que no lo olvidemos. Que queden. Pero su esquema, por más que hay un subsecretario de Planificación de actividades portuarias de la provincia, que es quien coordina la gestión política de todos los puertos, pero cada puerto en sí tiene autonomía de gestión. Bien. O sea, la provincia de Buenos Aires es dueña del puerto, pero nosotros somos los administradores, los que tenemos a cargo hacerlo funcionar, como un ente autárquico. O sea, nosotros no recibimos dinero de la provincia ni aportamos a la provincia, nosotros solamente los impuestos como cualquier empresa privada, digamos, ¿no? Y nos financiamos y hacemos obras y aplicamos el superávit que tenemos desde nuestra propia recaudación. Correcto. Y el reglamento que nos regula establece que ese ente administrativo está gobernado por un directorio. Ese directorio está compuesto por un presidente, que lo nombra el gobernador por decreto, que en este caso me toca hacer a mí, un representante de cada uno de los 3 municipios, en el caso de La Plata son 3 municipios, claro, en otros puertos puede ser distinto, como vos bien mencionaste, La Plata, Berisso y Ensenada, 2 representantes de los trabajadores, correcto, de los distintos gremios que trabajan en la actividad, que se van turnando, y 3 representantes de las cámaras industriales, empresariales y comerciales que trabajan en el puerto, tienen vínculo con el puerto, que también de alguna manera se van rotando cada 3 años. Claro, por su propio. Entonces, hay decisiones, la mayoría de las decisiones tienen que tomarse sobre todo decisiones de gastos, inversiones, etcétera, tarifas, tienen que tomarse por aprobación del directorio, o sea, de esas 9 personas, claro, digamos. Entonces, bueno, se toman algunas decisiones por mayoría, otras decisiones por mayoría absoluta, pero todas las decisiones se van tomando en ese ámbito. Entonces, ese es el esquema de manejo del puerto y bueno, después, aparte de eso, el puerto tiene obviamente su propia planta de gestión, sí, claro, que depende del administrador del consorcio. O sea, no son empleados estatales, como si son empleados del consorcio de gestión del puerto. Después, nosotros tenemos una relación con los organismos de control de la provincia, tanto Fiscalía de Estado como Contaduría General, como Asesoría, claro, y la misma Subsecretaría de Puertos. Entonces, en general, las decisiones, cuando el directorio toma una decisión, en general hacemos consulta a los organismos para que ellos determinen que está dentro de los reglamentos y de las capacidades que nosotros tenemos, y a partir de ahí operamos. Claro. Pero tenemos mucha autonomía en el sentido de que una vez que tenemos esa decisión, vamos, hacemos los contratos, pagamos, compramos, facturamos. Así que, perdón, pero digo, tenemos un problema de equilibrios actuales que es que desde lo político, desde la visión de la generación, hay 3 intendentes que piensan igual, ¿sí? Y tienen una idea en concreto para el apoyo al consorcio de gestión del puerto. Pero desde el gobierno de la nación, en este caso, tiene una visión, indudablemente a esta altura del partido, totalmente distinta a cuál es el proyecto de desarrollo. Digo, es tiempo de ganar por ahí capacidad de convencer, de decirle al resto de la población, necesitamos este camino, o es tiempo de enfrentar directamente a la nación, pero ¿con qué armas? No se puede. Yo te voy a decir una opinión mía, un concepto, una teoría, digamos. Esto lo veremos incluso cómo va transcurriendo. A mí me preocupa muchísimo, porque si, como vos mencionaste antes, el gobierno tuviera una posición ideológica o tuviera una estrategia de conducción y uno vislumbrara cuál es, claro, entonces uno tiene una oportunidad para ir, sentarse, conversar, discutir. Como decía, es una cuestión ideológica. ¿Cuál puede ser la ideológica? Y si yo leo lo que dice mi ley, lo ideológico es que todo tiene que ser privado y nada tiene que ser estatal. Bueno, sobre los puertos no puede intervenir, porque el puerto es de la provincia de Buenos Aires, pero sí podría intervenir por la hidrovía, por ejemplo. Sí. Ahora, está bien, yo te acepto, desde vos ganaste, yo te acepto que sea privada.
Pero hacelo, Canal Magdalena. Claro. Hacelo privado, pero hacelo. Porque no es por una cuestión de si es privado o es estatal. Le conviene al país que el Canal Magdalena exista. Entonces eso sería una discusión ideológica. Claro. A mí lo que me preocupa más es que yo lo que veo es que no hay coherencia en el gobierno nacional. No es que hay un lineamiento ideológico o político y que todo se encolumna atrás de todo eso. Sí, sí. Yo, que me perdonen, que me disculpen a los que les toca trabajar en el ámbito del gobierno nacional, pero yo lo que veo es una pobre gente que no saben mucho para dónde ir y que está rodeado de un montón de otra gente que tiene muy claro que lo que quiere es sacar agua para su propio molino y lo demás le importa un rábano. Sí, sí, sí. Entonces, esas tribus que están ocupando distintos espacios de poder están viendo cómo rapiñan todo lo que pueden para ellos, si se quedan con una privatización, si se recuperan las acciones que tiene la FJP, si pueden conseguir dólares para pagarle a los amigos que tienen depósito en pesos. Están buscando cada uno a ver cómo zafa de la suya. Claro. Y el país lo van a dejar que se seque al sol. Sí, sí, sí. Porque no es lo que le interesa. Eso es lo que a mí más me preocupa. Que no haya una coherencia, porque si hubiera una línea política o ideológica con la cual discutir, yo me siento a discutir y les peleo, y ahí voy con mis amigos legisladores para que la peleen ellos. Sí, sí. Pero acá lo que yo estoy viendo es otra cosa. Yo estoy viendo que en lo que están preponderando son los intereses sectoriales y que están, de alguna manera, desgranando la riqueza de los argentinos, apoderándose de las tierras de frontera, del agua, del litio, apoderándose de todo, claro. En función de, a lo mejor, los intereses genuinos que tienen sus cabeceras multinacionales o sus propios. Decir, bueno, no, mirá, si a mí me dan la oportunidad de legislar sobre lo que a mí me conviene y lo hago a favor mío, bueno, yo no creo que esa sea la forma de gobernar. Sí. Y lamentablemente eso es la forma que a mí me permite entender lo que está pasando. Sí. Porque si no, yo no alcanzo a entender cómo puede. Quedó claro esta semana, después de la caída de la ley ómnibus, la posición de los gobernadores que llegaron a un extremo que tuvieron que empezar a decir, bueno, mira, hasta acá llegamos. Paren con esto. Lo pasó en Córdoba, pasó el de Santa Fe, increíblemente. Bueno, es que vos agregás un elemento importante. No solamente hay una línea de gobierno con poca coherencia, también se ve una gran impericia. Sí. No saben cómo se hace para gobernar. No se puede pretender sacar una ley de prepo. O sea, hay otros sectores. La democracia implica negociación. Y hay que negociar genuinamente, con intereses claros, hacia dónde se va, y probablemente se puede conseguir el apoyo o no de quienes piensan lo contrario, pero que pueden dar un apoyo. Pero, a ver, lo mismo era gracioso ver cómo uno de los principales espadas que tuvieron en el Parlamento en un momento dijo cómo les gusta perder, pues ya se dio cuenta que estaban jugando mal. Estaban jugando mal. O sea, no solamente tienen malas intenciones, sino que juegan mal. Uno puede estar de acuerdo o no con las posiciones de Pichetto en este caso, ¿no? Sí. Pero nadie le puede conocer el conocimiento, la experiencia que tiene de la labor legislativa. Y él mismo le decía, miren, pónganse los pantalones largos. Exactamente. Pero bueno, exactamente. Hasta a mí sinceramente, en esto voy a dar una opinión particular yo, me preocupa la escalada de violencia y esto que linda cuasi con el fascismo, de desacreditar a las personas por lo que dicen o por las decisiones que toman, ¿no? Hasta con los propios de ellos esta vez. Nadie habla de unión por la patria. Eso hace, bueno, ustedes mismos me han preguntado hace unos meses, cuando todavía esto no estaba resuelto, y yo siempre dije que hay algo que los argentinos tenemos que preservar, porque es la región, Latinoamérica, tiene que preservar, y es la paz social, la paz. Eso es un elemento fundamental. Eso es lo que nos permite estar parados en un lugar que apunta al progreso. Y la verdad que preocupa muchísimo las actitudes tan virulentas que están tomando, porque apuntan a la segmentación, la discusión, la disputa,
y bueno, y a que sea precisamente difícil sostener eso, que para mí es el activo más importante que tenemos, poder resolver democráticamente y en paz las cuestiones, discutiendo, peleando, opinando, pero terminando al final con decir, bueno, todo bien, pero respetemos las instituciones y la paz. Sí, sí, digamos. Porque este es un camino que no termina, sino porque, digamos, uno empieza disintiendo ideológicamente, después con las ideas, después empieza la violencia, y después en un país como el nuestro, que ha sido un crisol de razas, porque realmente estamos en el Puerto de la Plata, estamos acá en Berisso, que ha sido un ejemplo de lo que es la convivencia de por ahí nacionalidades que venían de una guerra entre ellos y acá han convivido durante 100 años ya. Pero cuando uno pasa a ese nivel de violencia, la verdad, mira, yo con Carolina Píparo disiento en casi todo lo que piensa, en cuestiones particulares. Pero realmente no puedo creer lo que le ha pasado cuando en un inciso no estuvo de acuerdo, prácticamente la han lapidado de los medios y de la red de trolls del gobierno. Sí. En este caso, digo, el límite tiene que ser la violencia. Ojalá nos podemos unir, en este caso sí, desde todos los arcos ideológicos, pero los que pensamos que las instituciones tienen que ser las que gobiernan esto y que el diálogo adulto y maduro es lo que tiene que resolver las cuestiones. Que ganaste las elecciones con el 56% no te da carta blanca para hacer lo que quieras, te da carta blanca para gobernar con democracia. Claro. Y eso implica que vas a tener que ir a negociar con el Parlamento y con los gobernadores y con los senadores, porque esas son las reglas de la democracia. La democracia no implica que el que gana se lleva todo, no es una perinola esto. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, eso lo tienen que entender y bueno, y me parece bárbaro que yo no tengo ningún problema con que al gobierno le vaya bien, pero me parece mejor que nos vaya bien a nosotros. Sí, sí, sí. Si nos va bien a nosotros, si para que al gobierno le vaya bien nos tiene que ir mal a nosotros, no estoy de acuerdo. No, claro. Digamos, y eso es un poco lo que nos está pasando. Sí, sí. Yo creo que nosotros tenemos que pararnos firmemente a defender lo nuestro y las instituciones nos van a dar el camino para resolver esto. O sea, yo creo que es institucionalmente como esto se resuelve. Sí, claro, sí, sí. Por ahí a lo mejor, no sé si puedo decir que el pueblo se equivoca o no se equivoca, pero así como a veces también se arrepiente y a veces se encuentra que no fue respetado en el contrato electoral que tuvo o no lo había entendido bien y bueno, y querrá cambiar de idea. Bueno, si llegamos al punto en que se dan situaciones críticas, y bueno, siempre hay herramientas de las instituciones para resolver esto y darle un curso más razonable. Yo estuve muy preocupado cuando se dio esta instancia, yo obviamente me pareció que esto nos llevó al desastre y lamentablemente lo que estamos viendo es que eso está confirmando. Sí, sí, sí. José, por último, esto ya es una inquietud, ¿no? Digamos, volviendo a la parte linda de la historia, a la parte de la región capital, de los 3 intendentes y de este consorcio de gestión. ¿Tienen previsto de acá en adelante, más allá de la coyuntura a la que acabamos de decir, que ya sabemos que no es linda, ¿tienen previsto juntarse para seguir coordinando ideas y el desarrollo? Sí, la respuesta es sí, pero además no hay remedio, es indispensable que nos juntemos. Claro. O sea, es imposible, por ejemplo, desde el puerto hacer algo sin involucrar. Mirá, en este momento estamos trabajando. En el puerto estamos trabajando para hacer doble mano, doble trocha, lo que es la calle Varadero, porque hablé del peine que venía desde la autopista para acá, bueno, pero también está la que comunica Berisso con Ensenada. Correcto. Bueno, el puerto está desarrollando esa obra. Obviamente, para eso estamos en concurso de los municipios de Berisso y de Ensenada, claro, y lo venimos trabajando muy en conjunto. Por otro lado, teníamos un tema de unas vías que tienen una ocupación ahí en 122 y 52, sí, que están del lado de La Plata. Correcto. Y que tenemos una situación muy peligrosa en ese lado. Sí. Bueno, venimos trabajando la provincia de Buenos Aires, el municipio de La Plata y los 2 municipios, tanto de Berisso como de Ensenada, colaborando y estamos en un transcurso muy próximo a poder resolver eso. Es una ocupación que lleva
20 años. Sí, sí, sí. Y eso lo podemos hacer porque nos sentamos, charlamos, discutimos, y cuando hay algo que no salió en la mesa, nos llamamos un telefonazo y decimos, che, esto está trabado, destrabémoslo. Digamos. O sea que eso ya existe, es irremediable que exista. En este contexto, te meto el cuarto actor que siempre está y que ha sido tan generoso, ya sea para La Plata, para Villa Nacional y para el puerto, que es la Universidad Nacional de La Plata, y un chusmerío que tenemos y queremos saber si hay de cierto o no, con que el tren universitario llegue hasta Berisso, Ensenada o hasta el puerto mismo. Compartimos ese deseo. Algo estuvimos hablando, no hemos todavía tirado planos arriba de la mesa, digamos. Bien. Pero sí, eso está conversado, la intención de la universidad de llegar está, y bueno, yo confío en que va a salir, es primordial. Hoy estamos hablando de que quieren aumentar el colectivo a 1.000 pesos el pasaje, sí, sí. Y la verdad que tener la opción de tener el ferrocarril que pueda moverse, pueda hacer este transcurso de una manera mucho más económica, saludable, segura, estaría bárbaro. Nosotros ahora acá estamos en una oficina que está montada en lo que era la estación del dock central del ferrocarril Roca. Exacto. Con lo cual, las vías están. Y las vías están. Claro. Hay que ver cómo la organizamos, cómo se establecen los mecanismos y bueno, y cómo se manejan las inversiones, obviamente, que hay que hacer para eso. Pero cuando yo hablé del plan 2030 de la Ciudad de La Plata, que tiene un eje en lo portuario, pero amplía a todos los demás aspectos. Y obviamente que vincular los medios de comunicación, me refiero a los medios de transporte, vamos a decirlo así, sí. Como las zonas de habitabilidad, como la circulación incluso interna de las ciudades, como está planteando Julio, tanto con la salida por la 52 como la nueva circunvalación también. Bueno, y el apoyo permanente porque también conversamos con la universidad muy difusamente, digamos, sí, y tenemos muchas cosas. Sí, por eso acá la única forma o sea, no solamente incluso con eso, también trabajamos con YPF, también trabajamos con las empresas, con Petrocuyo, con todas las empresas de la zona, porque en definitiva, a ver, si Petrocuyo está viniendo con los camiones que llaman bitrenes, que son más largos, y eso, bueno, tenemos que estar pensando que esos camiones son los que hay que tener el hábitat preparado para que puedan circular. Sí, sí. Porque yo digo siempre, es muy importante que esto la población lo entienda, lo comprenda y lo defienda, porque tenemos que pasar desde la situación de pucha, qué bronca que me están pasando un montón de camiones de la puerta de casa, claro, porque me hacen un montón de ruido, a decir, qué suerte que están pasando un montón de camiones por la puerta de casa. Claro. Esa es la diferencia. Sí. ¿Y por qué qué suerte? Y porque quiere decir que vamos a vivir mejor. Claro. Digamos. Entonces, esa es la gran quiebre que tenemos que hacer al sentirnos, porque el destino que tenemos hoy como región es volver a ser una región autónoma y autosustentable. Cosa que mucho tiempo lo desperdiciamos porque nos sentimos como un satélite de la capital federal. Sí, sí. Entonces, el eje de construcción de la Ciudad de La Plata fue pensado originalmente así, es el que tenemos que recuperar, es desde el puerto, pasando por la catedral, correcto, hasta la Ruta 2. A la Ruta 2. Ese es nuestro, y hasta Bransen también, ¿por qué sí, no? Sí. Ese es el eje este-oeste. Y La Plata tiene que desarrollarse, crecerse, autosustentarse y elaborarse como un hábitat de vida sano y bueno para todos, La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, toda la región, en función de pensarse autónoma, autosuficiente, independiente, con sus vecinos, como pueden ser la capital federal u otras zonas del conurbano o demás hacia el sur. Pero, digamos, fue pensada para ser la capital de la provincia más importante del Río de la Plata y una de las regiones más importantes económicamente de Latinoamérica. Porque la provincia de Buenos Aires, comparada con la mayoría de los países de Europa o con la mayoría de los países pequeños que hay en el mundo, es un país con ese tamaño.
en cuanto a su producción, en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su población, en cuanto a su educación. Entonces, tenemos muchísimo para trabajar desde ahí. Y bueno, y ahí también necesitamos que haya justicia en cuanto a la distribución de las coparticipaciones, pues también ahí tenemos un déficit grande. Es la provincia que tiene la mayor cantidad de población del país, que tiene la mayor cantidad de pobres del país, y proporcionalmente por habitante de las que menos plata recibe la coparticipación. Claro. La que más aporta al sistema, eso, ¿no? La que más aporta al sistema, y proporcionalmente a la cantidad de gente que tiene, la que menos recibe. Sí, claro. O sea, aporta casi el 40% de la participación y recibe el 20%. Sí. Digamos. Y bueno, y eso que siempre fue más o menos compensado con algunas partidas extraordinarias, ahora eso lo están volteando también. O sea, bueno, ese ahogamiento, los bonaerenses nos tenemos que poner las pilas y tenemos que sentirnos bonaerenses y tenemos que defender nuestra provincia, nuestra ciudad, nuestra región y ir a buscar los recursos que nos corresponden. Sí, claro. Bueno, José, te agradecemos mucho que nos hayas recibido. La verdad que para todos los que nos están mirando ha sido una clase casi académica de muchas cosas que el común de la gente no conoce. Inclusive no solamente en el Puerto de la Plata, muchas ciudades que tienen puerto y que desconocen completamente el accionar de sus puertos. Así que nuevamente el agradecimiento por habernos recibido. No, gracias a vos, gracias a ustedes, a todo el equipo que se han tomado la molestia de traerse semejante. Me armaron un equipo un estudio de televisión en la oficina. Toda la producción. Pero bueno, con Julio, ya venimos trabajando con los chicos hace mucho tiempo, la verdad, con un apoyo muy importante nos han dado siempre. En este aspecto, que se liga con algo que dijimos antes, es muy importante, es trascendental que la población en general de La Plata, Berizo, Ensenada, sepan que existe este puerto, entiendan este puerto y a partir de ahí defiendan lo que el puerto significa como herramienta de generación de calidad de vida para la población. Y para eso no solamente hacemos estas cosas, sino también que abrimos las puertas del puerto. El puerto está abierto a la comunidad como no estuvo nunca. Estamos haciendo esta obra en la calle Varadero que va a terminar, además de ser la obra de la calle, va a ser un paseo. Ahí vamos a sacar todos esos caños que están tapando la visual, te vas a poder sentar a tomar mate en un banco mirando los barquitos como operan, digamos. Tenemos esta estación del Dock Central, que prácticamente tenemos un museo, que participamos de la Noche de los Museos, que invitamos a toda la población, las escuelas, los centros jubilados, los clubes, la comunidad en general, a que vengan a visitarlo. Y además hacemos otras acciones, todas para que la gente venga al puerto. Por ejemplo, una vez por mes, el tercer sábado de cada mes, hacemos una milonga aquí al lado en el Código Central. Y bueno, se ha transformado probablemente en una de las milongas más importantes de la región, porque tenemos 300 personas. Sí, vinimos en la última bueno, que nos invitaron y realmente la cantidad de gente para el día que era y la hora era muchísimo. Bueno, y ahora estamos haciendo una serie de actividades que vamos a planificar en el marco de la austeridad que nos imponen las circunstancias, ¿no? Sí, claro. Porque no queremos tampoco ir más de lo que dan los bolsillos. Pero bueno, ahora se viene. Nosotros tenemos un par de hitos importantes en el puerto. El primero es, ahora el 28 de febrero, nosotros conmemoramos el regreso al país del Sable Corvo de San Martín. Ah, bien. El Sable Corvo de San Martín entró a este país por ese muelle que está ahí enfrente. Mirá. Entonces nosotros en ese muelle hacemos una actividad que este año la estamos dimensionando, a ver cómo vamos a hacer, con participación de escuelas, alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sí, es clave, ¿no? Que se sepa. ¿Y por qué es tan importante? Porque ese Sable Corvo de San Martín vino al país a partir de lo que los herederos de Rosas lo devolvieron al país, porque San Martín se lo había legado a Rosas por la defensa que Rosas hizo de los ríos navegables de la República Argentina. O sea que está todo vinculado. Todo tiene que ver. Después, bueno, sí, obviamente vamos a estar presentes. Estamos revalorizando también dentro del puerto, otra que está cosa bastante todo lo que es lo que fue la guerra que se hizo, la guerra criminal que se hizo en Malvinas. Sí, sí. Y bueno, nosotros conmemoramos
a los excombatientes el 2 de abril, de alguna forma algo haremos ese día. Después el 8 de marzo tenemos el Día de la Mujer, que también nosotros tenemos junto con la provincia de Buenos Aires, estamos trabajando intensamente para desmasculinizar la actividad portuaria. Correcto. Estamos trabajando mucho en ese sentido. Ahí tenemos un banco rojo y tenemos en la Comisión de Género, venimos trabajando mucho ese tema. Después el 30 de febrero tenemos, el 30 de marzo tenemos el aniversario de la fundación del puerto, de 1890, ajá, así que también tenemos algo para hacer ahí. Y en todos esos casos abrimos las puertas del puerto para que la gente venga y algún atractivo les ponemos. Hemos hecho paseos en ferry por todo el espejo de agua, libre, gratuito, la gente, ferias del lado Berizo, la Milonga de este lado. Y tenemos ahí alguna sorpresita que nos estamos guardando, bueno, que puede llegar a salir, que puede ser muy llamativa. Que si llega a salir, le vamos a decir, porque no quiero comprometer todavía, porque todavía no lo tengo cerrado, bueno, pero hay una posibilidad de que tengamos la posibilidad de tener amarrado aquí en este puerto un barco emblemático y que podamos organizar visitas para conocerlo. Así bueno, que, muchas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición. Bueno, y con ustedes nos encontramos en el próximo capítulo de Representantes. Gracias.